continuar con nosotros en este sexto Foro Internacional en Desarrollo Local Sostenible, la edición global. Y en esta primera sesión vamos a hablar de las generalidades de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 y de los 17 ODS. No sin antes compartir con ustedes y recordar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada el 25 de septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 193 países miembros la aprobaron en una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo es la erradicación de la pobreza y para poder lograrlo es necesario tener una visión de desarrollo sostenible. Por eso es que este plan para transformar nuestro mundo integra a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia en un entorno del cuidado del medio ambiente. Y las 5 áreas claves de la Agenda de Desarrollo Sostenible es justamente las personas, poner fin a la pobreza y al hambre e integrar a todas las personas en todas las formas para garantizar la dignidad y la igualdad. La prosperidad para asegurar vidas prósperas y satisfactorias que sean armónicas con la naturaleza. El planeta para proteger los recursos naturales de nuestro entorno y el clima para las futuras generaciones en un entorno de paz, de justicia y de alianzas para poder lograr estos objetivos. He aquí las 5 áreas claves de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en torno a las cuales hemos enfocado nuestro sexto foro internacional. Y justamente nos encontramos en una década de acción. La Agenda al 2030 nos restan solamente 10 años para alcanzar estos objetivos. En la pasada cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para movilizarnos hacia la acción. Más que nunca es necesario a nivel mundial, local y de todas las personas, los jóvenes, universidades, sociedad civil, medios de comunicación, sector público, privado, poder generar un movimiento que impulse las transformaciones que necesitamos para poder lograr los 17 objetivos propuestos en la agenda. El desarrollo sostenible es, pues, tarea de todos y en ese contexto vamos a presentar el programa de este primer día de nuestro foro, en el que contamos con especialistas relevantes a nivel global que nos abordarán las generalidades de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Empezaremos pues con el doctor Ayman Tarabishi del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa y la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Continuaremos con el doctor Carlos Baradelo, experto en innovación y negocios globales de Hult International Business School en los Estados Unidos de Norteamérica, para continuar con la dimensión humana del desarrollo sostenible a cargo del doctor Andrés Jurjevic Marshall, presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en Chile. A continuación, el señor Jean-Marie Legrand, gerente de la oficina de la OCDE en Washington, nos abordará las generalidades de esta Agenda 2030 y continuaremos con la presentación de los aportes del diseño para el cambio a la sostenibilidad a cargo de la maestra Ana Karina Cosío Vidaurri de UNIVA México, quien compartirá también un espacio con el doctor Francisco Navarrete para abordar el aporte de las microempresas al desarrollo sostenible. Doctor Ayman Tarabishi es vicepresidente y profesor del Departamento de Administración de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Es presidente y director ejecutivo del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, que promueve la investigación y las mejores prácticas empresariales, así como políticas internacionales para fortalecer el espíritu emprendedor.
impulsó la iniciativa para establecer el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el mundo, gracias a la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 27 de junio el Día Internacional de las MIPYMES, para reconocer su contribución al desarrollo sostenible. Su propuesta sobre el espíritu empresarial humano es citado por el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE y las Naciones Unidas. El Dr. Tarabishi colaboró en el Grupo de Estrategia Corporativa del Banco Mundial, donde apoyó a diseñar el Programa de Mercado del Desarrollo, que promueve soluciones de vanguardia a las preocupaciones sociales y económicas más urgentes del mundo. Greetings. My name is Ayman Tarabishi. I'm the President and CEO of the International Council for Small Business. I am also the Deputy Chair of the Department of Management at the George Washington University in Washington, D.C. I am honored and delighted to be here today for the 6th edition of Desarrollo Sostenible of Social Entrepreneurship. I am honored to be part of this global community and this international conference talking about the importance of sustainability and the SDGs. Before I get into my topic, I want to talk a little bit about what is ICSB, who we are and what we do. The International Council for Small Business was founded in 1955. We are the oldest and largest organization worldwide to promote entrepreneurship, SMEs, and micro and small businesses. We, ICSB, are in 85 countries worldwide, and we are composed of members that are researchers, policymakers, educators, and practitioners or micro or small businesses here. My role as President and CEO is to help promote the mission of ICSB, which is to support micro and SMEs worldwide. ICSB has also a very historical and impactful presence today. We are the originators of the United Nations Micro and Small Business Day, or MSME Day, that is being celebrated worldwide on June 27 every year. So this conference, my fellow colleagues, my panelists here, we are delighted to be part of this global discussion talking about the importance of sustainability, of social entrepreneurship, and of the SDGs. The Sustainable Development Goals, for us, for ICSB, is a method, is an approach on making a world a better place. Saying this, the approach of how we move forward, how we create a better world, has to be through the networks and the global community that is prevalent today. You are the solution for us. At ICSB, we approach the Sustainable Development Goals from every single goal. Every SDG goal is interconnected to a broader community, to a broader network that allows us to achieve impactful change. Saying this and understanding this, the question becomes, how can we create such an impactful community to reach forward? I think there's 4 approaches to this. The first approach is we need to focus on who are those actors, who are those individuals or organizations that can carry through to achieving the SDGs. The answer is micro and small medium enterprises, the MSMEs. Research has shown that most of MSMEs or small businesses around the world compose between 90 to 95% of all communities. In every community, from Mexico to Colombia to Peru to Ecuador to anywhere around the world, from 90 to 95% of all these economies are run, are operated, and the engine of it is our MSMEs. So we need to focus on them and how they can create an impact in achieving the SDGs. Focusing on MSMEs is a difficult task. There are millions of them. They come in different sizes, shapes, and levels. It's not one strategy fits all. So saying this, the role of academia, the role of NGOs, the role of nonprofits, the role of government has to consolidate and bring together all those MSMEs to teach them, to make them aware, to explain to them the impact of what they do daily can create an influence in achieving the SDGs. So the focus has to be first on the actors, or
what we call the fabric of the community. The second objective is to focus on the how-to, the approach. And with that, we raise the issue of resiliency. With COVID-19 and what is happening around the world, more and more companies, MSMEs, need to be more resilient. Resiliency comes in many different shapes, but it really comes from looking at what is possible and how we can make it or stretch it even more to create this impact. The word resiliency means patience, means focus, means accepting the limitations and being strong. MSMEs in this time have to show a huge amount of resiliency. And they have to show a dedication that they will stick through this pandemic together. And saying this, we have to also focus on the idea of what is the role of government, what is the role of all of the ecosystem around them to help these companies be resilient. I focus specifically on the role of education and academia in trying to support these MSMEs through resiliency. What programs are you offering? What courses? How are you reaching out to those MSMEs to show them methods of resiliency? We need to focus on the CEOs, the presidents, the business owners, the micro entrepreneurs, and to show them that resiliency is a strong effort that we all will celebrate and work together on. The third aspect, which is really important here, as we become more resilient here, it has to go hand in hand with this concept of frugal innovation. Frugal innovation allows you to look at innovation from a whole different perspective. Frugal innovation allows you to take something that is novel, to twist it around, to manipulate it, to create something out of nothing, right? With limited resources, limited time, limited capacity, but make it work. Frugal innovation today is what I say is the path to success, because nothing is easy. Everybody is tired of staying in, of the lockdown here, and yet they have to reach their customers, they have to reach their employees, so they have to come up with innovative ways. Frugal innovation means taking social media in a whole different way to have relationships with clients. Frugal innovation means opening your store, opening your digital store in ways that is cost effective. Why? Because you have to be resilient. And if you are resilient and there's a lot of frugal innovation there, then you can achieve one of the 17 SDGs. The third aspect, and it's a very important one here, is this whole concept of we're not all alone by ourselves. Take, for example, this conference. ICSB, a big supporter of this conference because it's creating a network. It's creating a network of global leaders and experts and people with a kind spirit, with a humane spirit that are coming together to create this platform for reaching out and communicating. What we call in ICSB, we call humane entrepreneurship. The concept of humane entrepreneurship stands very strong with us. Humane entrepreneurship is based on empathy. It's based on kindness. It's based on taking care of your employees. With the goal is that if we collectively move together, we can raise the ship. A rising tide rises all ships. Humane entrepreneurship allows us to look at frugal innovation in a way where it says, how can we help each fellow human? And how at the same time we can create a resilient company to achieve the SDGs. Those four approaches are very strong in ICSB's DNA as we move forward in the future. But doing so, we have to also think in different ways. ICSB has moved to an online platform, whereas more digital than ever. ICSB now is offering webinars in the Spanish language. We are offering webinars in the French language and the Arabic language and in the Portuguese language. We are running sessions every day with other leading experts from around the world. We are the platform of platforms, right? And that is what we are creating as an ecosystem. We welcome you. We congratulate you for being part of this wonderful and global platform. And I also want to focus on something very important and dear to me. And they come in two fronts and are equally important. The first is the women entrepreneurs. The women entrepreneurs
our solution to making the world a better place. Women entrepreneurs do not get a fair chance. They get less resources, they get less ability to network with other people, because as we know today, the game is unfair to women. So I hope at this conference and many more conferences, we focus on women entrepreneurs and to give them more opportunities for success in financing and networking and ability to build leveraging with other corporations and partnerships through procurement, through funding, through startups. Many different solutions are offered. Going hand in hand with women, I want to stress the impact of youth. They are our future. More than ever, we need them now to step up to become our future leaders. This is COVID-19 time, and they will be running the world after we leave them. So they have to be part of the discussion. They have to collaborate with us on how to make a world a better place. At ICSB, these important aspects set center stage for us. With that, I want to thank Natalia Salinas for inviting ICSB to this wonderful event. She is a visionary leader. She is committed and she has empathy. She is resilient. And she has put this conference together in a very frugal but innovative way. She is also a leader that sees something that a lot of people see. The more we bring people together, the better we create a better world. With ICSB, we invite you all to come to the United Nations on June 27, 2021 to celebrate MSME Day. We look forward to a better, stronger, and more vibrant future together and with partnerships. Humane entrepreneurship is live and well. We need everybody to come together. With that, my name is Ayman El-Tarabishi. I'm the President and CEO of ICSB, and I'm the Deputy Chair of the Department of Management at the GW School of Business. Thank you very much, and successful conference. Bye-bye. The designation of this day, I think, is extremely important, especially as Dr. Leahy was mentioning, in terms of the alleviation of poverty and also empowering women. I think we can all agree that supporting MSMEs may be the single best way to achieve the #1 UN Sustainable Development Goal. The International Council for Small Business has convened us to celebrate the central role of small business and entrepreneurship in new job growth. Greetings from the International Council for Small Business, the premier global platform in support of small and medium-sized enterprises. Founded in 1955, the International Council for Small Business was the first international membership organization to promote the growth and development of small businesses worldwide. The organization brings together educators, researchers, policymakers, and practitioners from around the world to share knowledge and expertise in their respective fields through publications, programs, workshops, training sessions, and certifications. ICSB, represented in over 85 countries, uses its platform to distribute new knowledge and information on small business management and entrepreneurial development. In response to COVID-19, ICSB has aggressively used its brand to outreach to the global community via webinars and its newsletter. We believe that problems can best be solved when we involve all the stakeholders. We will endeavor to be a voice for the unheard and shine the spotlight on MSMEs. There are challenging days before us, but with your leadership and support, I believe we are on a brighter path. Here are some highlights of past MSME Day events at the United Nations. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here in this event to commemorate the adoption of the resolution
establishing June 27 as Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Day. Since adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, all the countries have been working in its implementation and in finding ways to ensure that every actor could contribute in the best possible way. Micro, small, and medium-sized enterprises are one of these actors. They have the potential to make a long-lasting positive impact on the world's development needs, since, by number, they dominate the world business stage. These enterprises can, in fact, become the engines that sustain growth for long-term development in developing countries. I join my colleagues from around the world in celebrating the adoption of the UN resolution to recognize June 27th each year as International Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Day. There are, by my count, 141 important causes that are recognized each year by the international community, and the celebration of MSMEs deserves its place among them. When you think of global business leaders, so now we've touched on academic leaders, we've touched on the ministerial realm, now we're going to touch on the partners, because we recognize the public-private partnerships, the importance of the private, the nonprofits that support MSMEs. For so many of the companies that we want to see started, we want to see ones that can create real economic development, that can create important jobs and can help society in a way that can move things like new medicines, new treatments for people, new technologies. And so I think it's important for us here, and I think this is a great opportunity to encourage people to advocate on part of your institutions for strong patent laws. Why is our data important? Because it has yielded tremendous insights. D&B has found a correlation between our sustainable businesses and a low risk for business discontinuance and failure. And we believe these insights can help increase access and should increase access to global SMEs and provide them better terms from upstream supply chain. Today, June 27th, is the Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises International Day. This is our 4th annual celebration. The year 2020 has brought us many things. A year so far of surprises, successes, chaos, crisis, and opportunity. Please join us in celebrating MSMEs on this monumental day. This is the MSMEs Day of Action. ICSB remains committed to its 4 pillars: teaching, research, policy, and practice. We must strive to formulate the guiding principles and metrics that will inform and create just policies for MSMEs. We then move into our secondary outcome of ensuring that MSMEs have a voice and a share in the long-term discussion around MSMEs. Not only is policy a necessity, MSMEs must have a forum in which they can both connect and provide non-MSMEs decision makers with a heightened understanding of MSMEs. In the end, we will be measured by what we are collectively able to achieve. I encourage you, therefore, to share your story, share your experience, share your dreams. Let's make this truly a year of action. Dr. Carlos Baradello, experto en innovación, emprendimiento, competitividad y negocios globales. Es profesor en prestigiadas universidades en el mundo, como Hewlett International Business School en Estados Unidos. Ha trabajado con cientos de emprendedores integrando lecciones clave para lograr que empresas de alto potencial escalen a nivel global. Su expertise se concentra en la creación de nuevos negocios globales, financiamiento de empresas, aceleración de negocios y escala global para startups extranjeras en las economías emergentes. Yo creo que tenemos que partir de la base de saber cuántos somos.
es importante saber cómo han sido las tendencias demográficas del mundo y en particular de América Latina, y de ellos rescatar el grupo de jóvenes. Y ahora nos queremos preguntar, porque tenemos que centrar parte de nuestra discusión o conversación de hoy sobre los jóvenes. Entonces, como decía al comienzo, los jóvenes son los que tienen 24 años o menos, y nos tenemos que preguntar dos cosas: ¿cuántos son y dónde están? Entonces, cuando contamos la cantidad de jóvenes, vemos que son más de 3.000 millones de habitantes, y al mismo tiempo el 89% de esos jóvenes están en economías emergentes. O sea, que solamente de todos los jóvenes, todas las personas que tienen entre 24 años y menos, el 11% están en las economías desarrolladas. Mientras que el 89% restante está en economías emergentes, como podría ser México o los países de América Latina. Esto nos lleva a la primera conclusión de esta respuesta, es que el 40% de la población mundial es joven y pobre. Y aquí se presenta el segundo dilema para todos los gobiernos, que sus aspiraciones de consumo son extraordinariamente grandes. Es decir, el joven de Michoacán o el joven de Córdoba en Argentina o el joven de Antioquía en Colombia tiene las mismas aspiraciones de consumo que el joven que vive en Berlín o que vive en Estocolmo. Es decir, los medios de comunicación promueven aspiraciones de consumo sumamente similares a pesar de la enorme dificultad económica. Es decir, para ponerlo en términos prácticos, el joven de Berlín aspira a tener el último iPhone más o menos y del mismo modo que el joven del Distrito Federal aspira a tener ese mismo dispositivo. Entonces, quiero terminar o recalcar esta pregunta haciendo comparaciones sumamente claras, empezando con todo el hemisferio occidental, o sea, todo el continente de las Américas, que tiene, o sea, que incluye América del Norte, América Central, América del Sur, tiene una población de apenas un poquito mayor a 1.000 millones de habitantes, de los cuales los jóvenes de toda esta región son 376 millones. Y al mismo tiempo, cuando del Río Grande para el sur, son 644 millones de personas, de los cuales 261 millones son jóvenes. Si hacemos la comparación de todo el planeta, vemos que la relación de jóvenes de América Latina es muy parecida a la relación de jóvenes del planeta, pero más interesante, cuando vemos al hemisferio occidental como una unidad, vemos que el 70% de los jóvenes del hemisferio occidental están en América Latina. O sea que esta es la masa productiva del futuro, es la masa de consumidores del futuro, y yo creo que son donde tenemos que apuntar la necesidad del desarrollo sustentable. Por lo tanto, el foco de la conversación de hoy va a estar dirigido a qué tenemos que hacer a este 70% de jóvenes que habitan en América Latina, que constituyen el 37% de los jóvenes de todo el hemisferio occidental, digamos, de las Américas. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer y las observaciones que podemos hacer acerca de su desarrollo sustentable? Me gustaría mirar tres dimensiones, y yo creo que las tres dimensiones son las siguientes. Son los tres elementos que le tenemos que poner, digamos, en la mochila a los jóvenes para que sean capaces de navegar estas economías modernas. La primera es el desarrollo ético y el carácter de la persona. Yo creo que es esencial las normas cívicas de comportamiento ciudadano
para que este joven pueda navegar la realidad local, nacional e internacional de acuerdo a ciertos principios establecidos. El segundo es la educación y el tercero es la actitud emprendedora. Y me gustaría en los próximos pocos minutos desarrollar estas tres ideas fundamentales que yo creo que son la base para permitir que estos jóvenes puedan navegar y buscar o encontrar salidas laborales que le permitan su sustento y más aún durante su vida. Entonces, el primero está centrado al niño o al bebé desde el nacimiento, que lo podamos dotar de un carácter, de valores y de una ética de comportamiento, que será el norte que lo va a guiar en todas sus acciones personales y profesionales, en su camino, en su transcurrir mientras esté en el planeta Tierra. Lo otro es la educación. La educación está en pleno proceso de disrupción. Ustedes saben perfectamente que la educación y cómo educamos hoy no era, o digamos hasta marzo, antes que llegara el coronavirus, no se había modificado en los últimos 100, 200, 300 años. Sí, habíamos reemplazado los libros por PDF, había obviamente el rol de la computadora para la creación de documentos y demás, pero fundamentalmente el aula, digamos, a comienzos de marzo del 2020, no era radicalmente diferente al aula de comienzo del siglo anterior o incluso el aula del siglo precedente. Lo que ha ocurrido es que hemos hablado mucho de la disrupción en la educación, pero esta disrupción ha ocurrido, digamos, el elemento que ha gatillado esto ha sido el coronavirus, que nos llevó a la educación virtual. Yo creo que esta es una disrupción absolutamente bienvenida, es una disrupción que se va a instalar para quedarse, no al 100%, es decir, indudablemente que el aula tiene su función y tiene su rol, pero hay muchas cosas que podemos hacer virtualmente fuera del aula. Y esto va a crear un proceso de democratización de la educación. Va a hacer que la educación sea mucho más accesible, indudablemente no requiere el traslado hacia el lugar, hacia la escuela, y yo creo que va a permitir reducir carreras en pequeños módulos que se van a ir tomando durante periodos largos de tiempo, y esos módulos van a tener objetivos de salida laboral. Por lo tanto, la educación es un principio fundamental para poder adquirir skills, las destrezas que necesito hoy, pero más importante, las destrezas que necesito de acá a 3, 5 años para trabajos que todavía no se han inventado. Es decir, estamos en un proceso velocísimo de cambios tecnológicos, como lo vamos a ver en la última parte de la presentación. Y el tercer elemento de la respuesta es la actitud emprendedora. Yo creo que tenemos que fomentar en nuestros jóvenes no un deseo de ser empleados, pero un deseo de ser dueños, de sentirse patrones, de ser los que están conduciendo su realidad económica. Porque esta actitud emprendedora sirve para permear todos los aspectos después de la vida del joven. Para empezar, esa actitud optimista de decir, yo puedo. Quisiera ir rápidamente para ilustrar estos principios que vuelvo a repetir: democratización, reducción de costo, facilidad de uso y la economía circular. El primero es que el 90%, quiero dar 2 o 3 puntos así ilustrativos para que se den, van a tener lo que nosotros llamábamos una década atrás un supercomputer en el bolsillo. Y obviamente que ese supercomputer es el smartphone. Y
la predicción es que el 90% del planeta va a tener acceso para el 2023. Esto representa una transformación extraordinaria y en particular si es el 90% de la población, yo diría va a ser prácticamente el 100% de los jóvenes. O sea que tenemos que pensar que la importancia de esta tecnología para la vida y la educación y la vida social y la vida responsable de nuestros jóvenes. El segundo, que yo creo que es igualmente importante, porque representa nuestra memoria personal y nuestra memoria colectiva, es que ya este año el 90% de las personas tienen acceso básicamente gratis a almacenamiento de datos. El 90% no quiere decir que el 90% lo esté usando, pero hoy por hoy, si te anotas en Google, en Dropbox, en Box y en todos esos servicios, te dan 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas gratis para poder almacenar datos, que para la gran mayoría de las personas es suficiente. Y esto es sumamente importante porque nos permite que todo nuestro conocimiento, toda nuestra información personal, nuestros libros y demás, es tenerlos almacenados en la nube. Uno tercero, que me gusta ponerlo porque es te lleva a pensar de que el acceso a Wi-Fi, es decir, ese acceso que estamos particularmente todos dependientes, y en particular nuestros jóvenes que llegan al café o llegan a donde lleguen, y tratan enseguida de conectarse, yo creo que el acceso a la banda ancha de Internet va a ser o ya es un derecho humano. Por último, quería hacer una reflexión sobre la economía circular. Y la economía circular es aquella donde todo lo que yo consumo para la construcción de un producto o la entrega de un servicio pasa a ser reusado en generaciones sucesivas porque se observan 3 principios fundamentales. ¿Okay? El primero es de cuáles son los insumos y la reconoción de que estos insumos son finitos. Es decir, hay una cantidad limitada de petróleo, una cantidad limitada de cobre, una cantidad limitada de todos los insumos que necesitamos. El segundo es que tenemos que optimizar el uso de estos recursos para dar la mayor cantidad de uso o de impacto necesario y a su vez a entender cuáles son los ciclos biológicos. Es decir, solo de ciertas cosechas podemos tener una al año, no podemos cosechar 5 veces al año, porque ese es el ciclo natural. Y por último, es medir las externalidades adversas o negativas. Es decir, yo compro cualquier objeto, pero ese objeto en algún momento va a haber que tirarlo. Y nadie ha medido cuál es el costo de la sociedad el hecho que yo lo tire en algún lado. Eso eventualmente tiene un costo y alguien va a tener que ir a limpiar, quizás no en mi vida, pero en la vida de mis hijos, de mis nietos, van a tener que ir a ese lugar y tratar de limpiar esto. Y estas son las externalidades externas. Por eso la economía circular es, digamos, tiene que ser radical en nuestra educación y en la forma en que vemos los productos o servicios que consumimos, que va mucho más allá de reciclar. Reciclar es un paso y es importante, pero tenemos que ver todos los aspectos productivos. Imagínate, es una consideración personal. Mi educación fue en ingeniería y he trabajado por muchos años en diseño de nuevos productos. Nunca fue una consideración el final de la vida de ese producto, de ese servicio, porque todo tiene un final. Es decir, de la misma forma que nuestra vida personal es finita, los productos que usamos tienen una vida finita. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Y cómo se puede reusar
y qué porcentaje, ojalá el más alto posible, para que vuelva a funcionar en nuevos productos y servicios. Pues con esto termino y le quiero dejar una reflexión, porque es imposible tener una charla así y no hablar del coronavirus. Y yo creo que el COVID-19 ha causado un reseteo global masivo, y lo que ha resultado es de producir cambios que iban a demorar una década en 10 semanas, ¿no? Es decir, contrastar 10 años a 10 semanas. Es decir, nosotros nos hemos tenido que habituar a comportamientos de cambio que hubieran sido lentísimos si lo hubiéramos dejado de nuestro libre albedrío, ¿no? Pero el coronavirus nos ha forzado, y yo pienso que ojalá esto nos ayude a reflexionar sobre los temas. Dr. Andrés Jurjevic Marshall es economista por la Universidad de Chile, máster en Estudios del Desarrollo en América Latina por University College de la Universidad de Londres, doctorado en Estudios del Desarrollo en América Latina por la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, donde también realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Recursos Naturales. Postdoctorado en el Centro de Investigación para América Latina de York University de Canadá. Director del Programa Latinoamericano de Doctorado en Desarrollo Sustentable de la Universidad Bolivariana de Chile. Catedrático UNESCO en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Extremadura, España. Presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable. La razón es bien simple, Natalia. Las personas son el fin del desarrollo. Por tanto, si no ponemos las personas en el centro y ponemos las cosas en el centro, nos empezamos a perder respecto del desarrollo que estamos buscando. Lo que plantea el tema de la sostenibilidad es que necesitamos un desarrollo ético. Ético porque estamos enfrentando crisis complejas. Tenemos una crisis ecológica, tenemos una crisis de violencia, tenemos una crisis de corrupción. Eso existe en América Latina y todos lo sabemos y todos los días podemos verificarlo. Y eso muestra que tenemos un déficit de comportamiento ético. Lo tienen las autoridades y lo tenemos los ciudadanos. Entonces, la primera cosa es que este desarrollo humano no es solo humano, sino que es humano y ético, ¿ya? Entonces, esa es la primera entrada, ¿no es cierto?, a que no podemos estar mirando las cosas, sino que mirar a las personas y a su comportamiento, porque si no cambiamos los comportamientos, no vamos a obtener lo que estamos buscando. La segunda idea que me parece importante es que hoy día en América Latina hay un grito social por la igualdad muy grande. Las mujeres quieren el trato que corresponde, las etnias quieren el trato que corresponde, ¿no es cierto? Los excluidos quieren ser integrados y por tanto necesitamos un desarrollo que nos permita superar el tema de la injusticia que se produce exactamente porque unos tienen privilegios que otros no tienen y eso se hace intolerable hoy día en América Latina. Y ahí llegamos al tercer elemento de por qué el tema humano que usted me pregunta, ¿no es cierto? Porque para nuevos desafíos necesitamos nuevas capacidades. No podemos con las capacidades antiguas, ¿no es cierto?, hacer las cosas de otra manera. Entonces necesitamos nuevas capacidades. Y eso nos ha llevado a tratar de entender que las personas tenemos que formarlas, y usted eso lo sabe porque está a cargo de una universidad, ¿no es cierto?, de que tenemos que estar siempre vigilantes de cuál es la calidad de esa formación que estamos dándole a la gente para que los jóvenes puedan lidiar con estos problemas que les estoy planteando. Y quiero referirme a 4 que me parecen a mí cruciales. La primera es que en el mundo que viene es importante que cada persona, cada joven, cada profesional, ¿no es cierto?, sepa organizar el mundo que lo rodea para poder responder a sus necesidades
las necesidades de los suyos, ¿no es cierto?, o de los emprendimientos que tengan. La segunda capacidad que necesitamos, y esto también es central para los jóvenes, es modificar el mundo en que vivimos. El mundo no es perfecto, por eso yo estaba hablando de las crisis y los problemas que tenemos. Entonces, la segunda cosa importantísima es que tenemos que introducir lo nuevo en el mundo para poder entonces salir de la situación que estamos. Y esto es muy importante por algo que quisiera como dejarlo muy subrayado. Los jóvenes tienen que enamorarse del mundo en el que viven. Tienen que valorarlo, porque nadie vive para puro resolver crisis. La gente vive para tener una vida. La tercera cosa es que nosotros queremos, y eso está relacionado con la primera pregunta que me hizo, enriquecer y significar el mundo. ¿Qué significa eso? Queremos vivir en un mundo donde primen los valores, los principios, donde los afectos valgan. No solo un mundo de quién gana más y quién tiene más poder, sino que un mundo más humano, como decimos, ¿no es cierto? Y eso significa que hay que tener esa capacidad afectiva, esa capacidad ética, para poder vivir en un mundo al cual yo todos los días, de alguna manera, en la forma más mínima que se pueda, ¿no es cierto?, que sea posible, yo lo voy significando, le voy dando valor, lo voy haciendo más humano. Y en todas partes se configura, en la universidad se configura una comunidad donde están alumnos, profesores, ¿no es cierto?, administrativos, directivos, ¿ya? Y por tanto, tenemos que ser capaces de funcionar no solo individualmente, sino que socialmente. Y para funcionar socialmente, ¿qué hemos descubierto? Que es una idea muy central. Tal como en lo humano hablamos de las capacidades, como el elemento central, en lo social hablamos del capital social. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que para que podamos, ¿no es cierto?, avanzar en un desarrollo como el que usted me ha estado planteando, necesitamos que la gente participe, que la gente tenga una voz, que la gente plantee prioridades, diga, prefiero esto antes que esto, hoy día esto, mañana lo otro. Y eso significa que todas esas comunidades que existen, sean cooperativas, sean, como se llama, asociaciones de estudiantes, sean juntas de vecinos, sean, ¿cómo se llama?, cooperativas de trabajadores, tengan organización, tengan liderazgo, tengan gente que se siente parte de esa organización y que hace valer sus derechos a través de ella. Pero también en un mundo como el actual, y de hecho estamos hablando interconectados, ¿no es cierto?, a través de un sistema online, se necesita también que la gente esté conectada en redes. Yo conozca lo que están haciendo otros para aprender de ellos, y ellos aprendan de lo que yo quiero o de lo que yo he podido, ¿no es cierto?, acumular. Por tanto, necesitamos capital social, pero ¿quién nos dice? Fíjese la ciencia médica, cuando hablamos de capital social, que la felicidad de la gente depende directamente de la calidad del capital social que existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos solos, nosotros vivimos buscando al otro. Nosotros existimos para conectarnos con un otro. ¿Se fija? Entonces, nuestra felicidad depende exactamente de lo articulado que estemos, no de lo aislado que estemos. ¿No es cierto? Yo puedo tener muchas cosas materialmente, pero si no tengo los afectos, si no tengo el reconocimiento, si no tengo el apoyo de esos otros, yo tengo un subdesarrollo como persona y no un desarrollo, no un florecimiento, un marchitamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Es que el capital social no solo sirve para tener más eficiencia en lo que hacemos y saber mejor lo que queremos hacer, sino que también para el tema de la felicidad. Pero aquí viene una última cosa que es interesante. Y es que, acuérdense que yo le decía, cómo organizamos, no sé, las personas para poder salir adelante, cómo tienen que organizar su mundo inmediato. Entonces, ¿qué nos plantea la vida? La vida nos dice, miren, existen algunas fuentes de bienestar
en este mundo que hemos construido los humanos o aportado a la naturaleza, que nosotros tenemos que manejar, gestionar, controlar, armonizar. Entonces, el capital social nos permite eso. Muchas actividades que nosotros hacemos en la vida no las hacemos solos, las hacemos colectivamente. Y ese capital social, entonces, nos permite manejar estas fuentes de bienestar. Jean-Marie Legrand es el gerente de la oficina de la OCDE en Washington, D.C. Cuenta con amplia experiencia en el área de asuntos internacionales. Es experto en análisis de políticas públicas, gobierno y planificación estratégica. Profesional administrativo, graduado del Instituto Superior de París, Francia, donde cursó marketing internacional y desarrollo de productos. Estudió agronegocios en agricultura en School de Brittany, Francia. Ha colaborado durante 32 años en la OCDE. Bueno, antes que todo quisiera agradecerles la invitación y poder participar y aprender mucho acerca de todos los proyectos que ustedes están haciendo acerca de los ODS. Es un trabajo fenomenal. Sin duda, como ya lo saben, las Naciones Unidas implementaron esta agenda del 2030 con no menos que 17 ODS que incluyen a unos 169 y más metas. Es un trabajo muy, pero muy grande. Es algo inmenso. Por ende, la cooperación entre los gobiernos, los municipios, las regiones, los organismos internacionales, todos los países, tiene que ser positiva a fines de que esto se pueda lograr. Porque sí se puede mientras todo el mundo se compromete, a cualquier nivel y a todos los niveles. Todos tenemos un papel que hacer a fin de que esas metas se puedan cumplir. Bueno, ¿qué hace más específicamente la OCDE con los ODS? Bueno, desde un principio nos hemos unido a la estrategia y a la planificación de las Naciones Unidas para crear esta agenda. Brindarles todo nuestro apoyo, poniendo en cooperación todos nuestros conocimientos, nuestras herramientas, nuestras estrategias, nuestras políticas y nuestros contactos a fines de poder ayudar y proveer a quienes lo necesiten una guía, dirección, asesoramiento, evaluaciones, monitoreo, lo que sea, a fines de que no sean un reto que se convierta en una traba, pero en un éxito, en un logro, en un camino que se puede seguir a fines de que se puedan lograr esas metas. También, bueno, ¿cuál es nuestra visión? Es cumplir con esos 17 objetivos, pero asesorando, ver cuáles son las cosas que podemos hacer para apoyar a los países a medida que identifican dónde tienen un problema, dónde están actualmente según el plan, están atrasados, están al día, están adelantados, cuáles son los mecanismos que necesitarían un asesoramiento, quizás proveer más información a fin de poder orientarlos o de otra manera o de cómo fortificar el trabajo que ya han hecho, lo que sea necesario para poder lograr esa meta y ese objetivo. Queremos reafirmar el papel y el vínculo que podemos hacer entre la sociedad civil, privada, quiénes son los donantes, los países en desarrollo que necesitan, dónde se podría encontrar financiamiento si es necesario, cómo presentar un proyecto, cómo poder hacer a fin de que todo esto se pueda lograr. Trabajar sobre 17 objetivos y 169 metas no es un trabajo fácil. Como lo han demostrado hoy durante sus presentaciones, están haciendo un trabajo fenomenal y los felicito por su compromiso. Maestra Ana Karina Cosío Vidaurri Martínez. Es licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, Jalisco, en México. Licenciada en Diseño Gráfico y maestra en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. Consultora profesional en áreas de relaciones públicas, protocolo, branding corporativo y personal.
profesora universitaria con más de 20 años de experiencia, emprendedora y comprometida con el desarrollo sostenible. Actualmente es secretaria general del sindicato Univa Setsisao. Inicio contándoles un pasaje de mi infancia. Todavía recuerdo cuando mi mamá me mandaba a comprar tortillas y me pedía que llevara una servilleta. Era muy común que la gente cuando fuera por tortillas llevara servilletas. También era común que la leche la dejáramos en estos frascos de vidrio y pasara el despachador cada mañana y los reponía. También recuerdo, al ser la menor de 6 hermanos, pues que era muy común que me heredaran ropa. Incluso si yo veía que una de mis hermanas estrenaba vestido, estaba emocionada porque yo sabía que tarde o temprano ese vestido lo iba a usar yo. Creo que algunos de ustedes se han de sentir familiarizados con las situaciones que acabo de platicar. Y me han dejado reflexionando estos últimos años en qué momento fue que cambiaron tanto nuestros hábitos de consumo. En qué momento es que el plástico empieza a ser el protagonista. En qué momento es que tenemos esta necesidad voraz por estar comprando de una manera desmedida. La conferencia de hoy se llama Aportes del diseño para el cambio a la sostenibilidad. El diseño crea cultura, la cultura moldea valores y los valores determinan el futuro. Robert L. Peters. Ancestralmente ha estado ligado a la evolución humana el diseño. Remontémonos a los momentos del tiempo del hombre en las cavernas y acompañémoslo a nuestros días. Seguramente coincidiremos que el diseño ha sido fundamental para nuestro desarrollo como civilización. El diseño es la herramienta primordial para elevar la calidad de vida de los seres humanos. A través de los siglos, el diseño nos ha acompañado a través de productos, campañas publicitarias, implementación de procesos y servicios. Prevalecía como encomienda superar al prototipo, la campaña, el modelo, el producto o el servicio anterior. Innovación, creatividad y sustentabilidad, ingredientes ejemplares a la vanguardia que hoy implica diseñar. Fuera de la agenda o carente de importancia era pensar en el desperdicio, residuos o desgastes de otros recursos. Anteriormente, el fin justificaba los medios. Hoy nuestro planeta grita desesperadamente que actuemos con mayor contundencia y determinación. Nos lo dijo de diversas formas a través del aumento de las temperaturas en diferentes regiones, deshielo en otras y sequías donde abundaba el agua. Fueron signos manifiestos de un planeta explotado más allá de la razón. La Organización de las Naciones Unidas estima hoy la población del planeta Tierra alrededor de los 7.700 millones de personas, entre las cuales sobresale un segmento que abusa sin control de los recursos naturales no renovables en perjuicio de una mayoría empobrecida y olvidada. Nuestro sistema de consumo es insostenible. A lo largo del plazo es urgente que hoy replanteemos y que tomemos conciencia que nuestros recursos son finitos y estamos alterando de manera drástica nuestros ecosistemas. Este foro, sumado a diferentes esfuerzos de organismos, de organizaciones privadas, de academia, gobierno, han provocado que se generen cambios de conducta, que se toquen corazones y que se lleven acciones concretas. Pero ¿cómo podemos llegar a más personas, a más comunidades? ¿Cómo conectar a la humanidad con esta necesidad imperante de compartir los 17 objetivos del desarrollo sustentable para transformar nuestro mundo? El diseño nos brinda soluciones y para ello les comparto 2 acepciones de él. La primera acepción del diseño es el diseño aplicado a la ingeniería de procesos, tratando de dejar en el pasado
el modelo de consumo lineal, basado en el procesamiento de un recurso explotado para obtener un producto que usaremos hasta un día desecharlo. Este ciclo de consumo nos revela diversos problemas. El primero, ese recurso, generalmente una materia prima, se acabará eventualmente. Segundo, se generan y acumulan desechos sin objetivo reutilizable. Y tercero, el desaprovechamiento de oportunidades productivas en el ínter entre un proceso y otro. Un ejemplo exitoso de diseño de procesos es la economía circular. Este modelo tiene sus inicios en los años 80, pero es hasta décadas después que ha cobrado fuerza. La economía circular plantea una estrategia que tiene por objetivo, desde su concepción, reducir la entrada de los materiales vírgenes como una ineludible producción de desechos. Cierra caminos al flujo económico y ecológico. Gracias a esta tendencia, la ingeniería de procesos promueve la máxima utilización, por ejemplo, del agua, la energía, los combustibles fósiles, los minerales, y cuidando cuanto material y recurso existente en la naturaleza podamos mencionar. Esto evidentemente disminuye la generación de desperdicios e induce a generar alianzas con productores o con comunidades para la reutilización de materiales que anteriormente considerábamos residuos. Este modelo es contrario a la obsolescencia programada. Un ejemplo de la economía circular es no solo plantear el diseño de un refrigerador y pensar que éste ahorre energía, sino también pensar qué va a pasar con todas las piezas que componen ese aparato hasta el fin de sus productos. ¿Qué va a pasar con esas piezas que ya no van a servir con el objetivo con el que fueron diseñados? ¿Cómo se van a poder reincorporar a algún otro diseño y alguna otra funcionalidad? Implementar este modelo en nuestra industria o región requerirá observación puntual de todos los pasos dentro del proceso productivo, a efecto de brindar alternativas y soluciones para encontrarle un propósito a cada recurso, aun si este era considerado como desperdicio. Como vemos, el diseño es vital para la economía circular para que sea exitosa. Para practicar una economía sostenible y circular, deben cambiar nuestros hábitos de consumo y la forma en la que las empresas conciben, diseñan y fabrican sus productos. La segunda acepción que voy a utilizar del diseño es en su dimensión visual, donde involucra imágenes, formas y color. Es un motor de persuasión complementado con texto e imágenes cuya finalidad es posicionar un mensaje. Una imagen posee gran impacto para permanecer por periodos indefinidos en la memoria de su espectador. Si la imagen conecta con el público y lo hace de manera continua, esta repetición es capaz de almacenarse en la memoria humana con tal contundencia que puede detonar una conducta, instalar una ideología, despertar una emoción, un sentimiento o incluso generar un hábito. Palabra e imagen son aliadas. Sembrar una idea clara y propositiva en una mente fértil dará frutos inagotables. La persistencia de la imagen en la memoria social será el resultado de un diseño efectivo. El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada o no. Nuestra cotidianidad se rodea de manifestaciones visuales llenas de forma, color y movimiento. ¿Qué pasaría si hoy que estamos más conectados que nunca intencionamos y dirigimos nuestros mensajes aplicando diseño gráfico funcional, atractivo, con un significado poderoso? Vemos ejemplos de carteles que nos han quedado en la memoria y que incluso nos han despertado la conciencia. Hoy es la oportunidad de iniciar el cambio, diseñar considerando el replanteamiento enfocado en el máximo aprovechamiento de los recursos, indistintamente del mensaje de comunicación social
o corporativo que se desee transmitir, si es diseñado con efectividad, impactará y provocará reflexión en el receptor y posiblemente un cambio de conducta. Es una invitación a que, indistintamente de las profesiones, de los giros y de los niveles que estemos hablando, se piense que para la comunicación efectiva habrá que trabajarla a través de los conocimientos de un diseñador. El diseño tiene que ver completamente con la resolución de problemas. El problema debe ser visto y entendido por completo antes de generar una respuesta. Nuestra misión, indistintamente de nuestra formación, es constituirnos en portavoces de la acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No tenemos un planeta de repuesto. El planeta Tierra es nuestra casa, así que habrá que cuidarla, tomando acciones en concreto. Hay un ejemplo, que lo verán ustedes en las imágenes, de un productor local que surge de la necesidad, por tener 4 hijos, de ya no querer consumir shampoos, ni acondicionador, ni cremas de manera líquida. Empieza en su casa de una manera muy precaria y sin embargo ahora la podemos encontrar en Instagram ya casi como una influencer en el ámbito de todo lo que es el tema de jabones y cosméticos. Más de 5,000 jabones vendidos. Eso quiere decir que van 5,000 botellas de plástico que dejan de llegar a la basura. No hay ningún desperdicio en esta cadena. Hay centenar de ejemplos de todas las acciones que están haciendo diferentes actores dentro de las comunidades de nuestra región. Sin embargo, todavía tenemos que dar más fuerte el mensaje y decirnos a nosotros mismos, ya basta. Basta en generar desperdicio. Empecemos a pensar de manera creativa y con ingenio y aplicar diseños que tengan una duración a largo plazo. No diseñemos para que sea desechable. Diseño y sustentabilidad es la perspectiva que hoy he compartido con ustedes. El planeta nos demanda ingenio, innovación y la máxima productividad en la ejecución de los procesos productivos. No es ya solo la funcionalidad, lo amigable de la operación de un equipo, de una maquinaria, una herramienta, un procedimiento, y tampoco es solo la imagen, la forma o el color lo que al diseño debe importarle. Es contribuir desde nuestra disciplina profesional a impulsar y promover la convivencia sustentable con el planeta. Muchas gracias. Doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez es ingeniero industrial y estudió la maestría en sistemas en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, en México. Es doctor en Ciencias del Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, donde colabora como profesor investigador. Ha participado como profesor invitado en la Universidad de SRH de Heidelberg, Alemania, así como en la Université à Trois-Rivières, en Canadá. Trabaja la línea de investigación de sustentabilidad empresarial, sobre la cual ha publicado más de 20 artículos en revistas internacionales, 3 libros y ha participado en la coautoría de 18 más. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas como Industrias Mabe, Motores Cummins y Hewlett Packard. Vamos a platicar brevemente cuál es el rol de las microempresas en el desarrollo sostenible, cuál es su importancia y qué se debe hacer para que realmente la microempresa pueda alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, que tenga esa sustentabilidad a largo plazo y pueda permanecer en el mercado. Muy bien, les comento, vengo de la Universidad del Valle de Atemajac, una universidad privada católica en el centro occidente de México. Yo me dedico a la investigación y desarrollo, principalmente en todo lo que se refiere a sustentabilidad empresarial. Muy bien, primeramente hay que explicar por qué es importante estudiar a las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Tienen ciertas características que creo y estoy seguro no nada más son de México, son en todos los países del mundo, principalmente en Latinoamérica. Estas representan el 99% de las empresas que hay en total, van a generar el 70% de los empleos,
el 80% de los nuevos empleos se generan a partir de las MIPYMES, el 83% están en una estructura de empresa familiar, generando así el 67% del empleo. En México, como en muchos otros países, generan más de la mitad del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Desgraciadamente, solamente el 20% de estas pertenecen o están integradas a un grupo externo, es decir, trabajan aisladas en su núcleo interno y difícilmente tienen interacción con el exterior. 75% son altamente vulnerables, lo hemos podido ver ahorita con esta contingencia del COVID-19, que ante esta situación muchas miles o cientos de miles han cerrado. Una tercera parte utiliza recursos de tecnologías de la información como el software o el hardware para la administración. Todo lo demás se hacen en procesos manuales o semiautomatizados. En cuanto a la cuestión ambiental, generan el 70 al 80% del impacto negativo en el medio ambiente, son generadores del 60% de todos los residuos, y la parte económica importante, si 100 empresas empiezan hoy sus labores como negocio, solamente 80 van a sobrevivir a los 2 años, ¿sí? 80 mueren, y de esas 20 que quedan, solamente la mitad sobrevive 5 años, o sea, 10 empresas nada más. Imagínense, es el impacto tan fuerte que se tiene. Entendiendo un poco esta situación, sí, hay que entender un poco también estas empresas y cómo están estructuradas. Están estructuradas o lo que denominamos las empresas formales y las empresas informales, ¿sí? Todos en una base de empresa familiar. ¿Qué características tienen las empresas informales? Bueno, reportan y pagan impuestos al gobierno, ¿sí? Tanto local como federal. Tienen sus empleados en el sistema de seguridad, aquí en México le llamamos IMSS, es decir, sus empleados tienen acceso a la seguridad social. Representan el 48% de las empresas, 60% son empresas grandes, ¿sí? Es donde están concentradas estas empresas formales. 70% de los empleos, ¿sí? y empleadores se regulan bajo una regla de retiro denominada del 86. El 35% de este trabajo sigue siendo precario y tiene una rotación de personal aceptable. ¿Qué pasa con las empresas informales? Que es donde está el grueso. Repito, no nomás aquí en México, en muchas partes del mundo. No pagan impuestos al gobierno, sus empleados no están bajo un régimen de seguridad social. El 52% de estas empresas son informales del global total. Por ejemplo, aquí en México, en Jalisco, en donde yo estoy laborando, el 51% de las empresas son informales. En el estado de Michoacán, donde también estamos participando en este foro, el 60% son informales. Y tenemos un estado aquí en México, al suroeste del país, que es muy pobre, y ahí el 88% de las empresas figuran bajo este esquema de informalidad. Pertenecen el 99% de las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen una alta rotación de personal y bueno, más de la mitad es un trabajo precario. El modelo general de desarrollo sustentable empresarial, como ustedes ya conocen el esquema de la empresa, ¿sí? Bueno, lo vamos a adaptar al modelo de desarrollo sustentable general. Como hemos visto, es el aspecto económico, ambiental y social, ¿sí? Donde el económico con el ambiental es hacerlo viable, el económico con lo social equitativo y lo social con lo ambiental vivible. Para una empresa esto tiene que ser un factor primordial, donde tienen que estar estructurados estos 3 pilares y bajo un esquema institucional. ¿A qué me refiero con la cuestión institucional? Bueno, que tenga finanzas, una estructura financiera, una estructura contable y una estructura legal. Independientemente si son formales o no formales, estos 3 elementos lo hacen que sea una estructura institucional.
repito, la cuestión legal, la cuestión de contabilidad y la cuestión financiera. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Bueno, el modelo de desarrollo sustentable empresarial va a ser la búsqueda de un desarrollo que sea viable, habitable y equitativo en el largo plazo, o sea, sustentable, teniendo en cuenta siempre la rentabilidad de la empresa, su desarrollo social y buscar y proteger de manera adecuada el manejo de los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, con tres condiciones que buscamos: un desarrollo socialmente justo, ecológicamente estable y económicamente eficiente, porque sabemos que lo uno con lo otro no es posible, tienen que estar los tres. De esta manera, entonces, articulamos, ¿sí?, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que realmente estos tres pilares, social, económico y ambiental, se lleven a cabo y podamos alcanzar una sustentabilidad empresarial? Bueno, es el modelo que hemos venido trabajando en los últimos años, ¿sí?, tanto teórica como práctico, y bueno, tenemos ciertos elementos, ¿sí?, que lo van a componer, y lo que hemos llamado Modelo General de Desarrollo Sustentable Empresarial, el cual consiste en la parte social, que lo dividimos en dos aspectos, lo que llamamos stakeholders internos y stakeholders externos, o grupo de interés interno y grupo de interés externo. Para el grupo de interés interno o stakeholders interno, estas son las prácticas mínimas que debe de tener, ¿sí?, toda empresa para llevar a cabo: buenas prácticas de recursos humanos, proveer seguridad y protección, regulación legal laboral, prestaciones superiores a las leyes establecidas, involucramiento del personal en toma de decisiones y diversidad. También del aspecto social, pero para stakeholders externos, el apoyo a la comunidad, generación de empleos, apoyo a proveedores locales y asociaciones externas. Para la parte de ambiental, tenemos las prácticas denominadas las 8 R's, de reducir, reusar, reciclar, rellenar, reparar, rechazar, recomponer, ¿sí?, el uso adecuado de energías limpias, por lugar energías renovables, el ahorro del agua, muy importante tanto en todas sus actividades directas e indirectas, ofrecer sus productos y servicios de manera sustentable, tanto procesos como materiales, como empaque, todo lo que se va a producir y a vender, ¿sí?, tiene que ser de esa manera. Ha aplicado aquí mucho la economía circular, que ya conocemos. Y también otro elemento es la transportación sustentable, ¿sí?, cómo se va a transportar no solamente su personal, también su producto terminado, sus materiales que llegan de proveeduría, sus empaques, su atención a clientes. Esa parte es muy importante también, una manera de mantenerlo sostenible. Y por último está la parte económica. ¿Qué prácticas y qué actividades debemos mantener para que realmente se lleven a cabo estas prácticas económicas? Bueno, primero, la parte de ventas y cuentas por cobrar. Determinante, porque si no hay rentabilidad en la empresa, pues esto se viene abajo. ¿Cómo es? Bueno, a través de un buen sistema de ventas y obviamente un buen sistema de cuentas por cobrar, ¿sí? Porque si vendemos y no cobramos, pues no sirve de nada. Con esta manera garantizamos los ingresos que tiene la empresa. ¿Qué más? Lo económico no nomás es este factor, el vender. También dentro de lo económico hay que hacer grandes inversiones de recursos, por ejemplo, en la orientación emprendedora. Emprender para poder generar nuevas ideas, tomar riesgos, nuevos negocios, nuevos productos, ¿sí? Todo eso, anticiparse a las necesidades que se tienen en el mercado, anticiparse a los clientes, anticiparse a la competencia. ¿Cómo? Con una estructura de investigación y desarrollo más innovación, ¿sí? Gente dedicada, no importa el tamaño de la empresa, si es micro, pero alguien que esté dedicado parte de su tiempo a lo mejor a la investigación y desarrollo de nuevos productos, de nuevos procesos, ¿sí?, del mercado, de la estructura organizacional e innovando. Innovando, como ustedes conocen bien esta parte, es ese cambio significativo que debemos de tener, ¿sí?, tanto ya sea
incremental o radical la innovación, tenemos que tener tanto en productos, servicios, procesos, en el mercadeo y en la estructura organizacional. La competitividad, ser competitivos, hacer los primeros, adelantarnos a esta cuestión de poder tener esa iniciativa de negocio, como a través de la proactividad, ¿sí? ¿Sí? No ser reactivos, sino lanzar estas nuevas ideas, adelantarse, no quedarse quieto y saber que ya la hicimos en un negocio, sino porque ir más adelante, porque cuando llegamos a un paso adelante que el proveedor y nos quedamos dormidos, como se dice, la competencia nos alcanza, ¿sí? Inmediatamente y nos rebasa. Entonces esa es parte de la proactividad. ¿Y cómo se da esto? A través de una toma de riesgos. Muchas veces tardamos mucho en tomar una decisión, ¿sí? Tardamos mucho porque no tenemos toda la información a la mano, el data famoso. Pero aquí no se trata de eso, aquí es con la poca información que se tenga, tomar esa decisión y ese riesgo, anticiparse a la competencia para lograrlo, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, este es el modelo que queremos presentar. Cada uno pues tiene su desarrollo, obviamente por cuestiones de tiempo no lo podemos explicar todo. Esto es un taller que damos de muchas horas, más de 20 horas, donde tenemos cada una de estas prácticas, sus indicadores y cómo medirlo. Pero sabemos y expresamos que con estas prácticas en los 3 rubros, social, económico y ambiental, podemos alcanzar la sustentabilidad empresarial que tanto tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí están mis datos, donde me pueden localizar y con gusto podemos platicar abiertamente en esto. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta mañana, que hicieron parte de este primer día de conferencias en el 6º Foro Internacional de Desarrollo Local Sostenible, una visión global, esperando que las conferencias que tuvimos oportunidad de escuchar fueran de su total agrado y que más que respuestas generen inquietudes a las cuales podamos seguir trabajando y sobre las cuales podamos seguir construyendo comunidad académica y social. En ese sentido, pues resaltar lo que había manifestado esta mañana la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, en el sentido de que los ODS son un compromiso de todos, no solamente del gobierno, no solamente del sector productivo, no solamente de la comunidad organizada, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, porque justamente hablamos de que aquellos impactan en las personas, en el planeta, en la prosperidad, en la paz y necesariamente en la solidificación de alianzas que nos permitan alcanzar estos 17 objetivos. El día de mañana, entonces, nuestro segundo día, hablaremos de agua limpia y saneamiento básico. Esperamos a todos muy puntuales mañana a partir de las 10 a.m. hora México, 11 a.m. hora Colombia, para que tengamos un espacio de encuentro y de diálogo muy fructífero. Una feliz tarde.